día que yo muera, quiero que me entierren donde entierran a los hombres de esta tierra. Si mi cuerpo inerte no encontrase ya lugar, quiero que mis cenizas vayan todas al mar. En el verano a solas, tu cuerpo sobre el mar, con el beso de las olas me tenderá a querer. José de la Mar y Cortázar gobernó el Perú entre 1827 y 1829. Él representó un gobierno de tendencia liberal, es decir, controlado por el Parlamento, que en esa época estuvo dirigido por el presidente Francisco Javier de Luna Pizarro, y postulaba la hegemonía, el predominio de los parlamentarios sobre el poder ejecutivo. Durante este breve gobierno se promulgó la Constitución Política de 1828, considerada la Constitución Madre, pues la primera, la de 1823, no tuvo vigencia debido a la llegada del general Bolívar, y la segunda, la de 1826, Constitución vitalicia, se anuló apenas a los 51 días de haber entrado en vigencia en nuestro país. Es por ello que la Constitución de 1828 se considera como la primera carta magna en entrar en vigencia en el Perú republicano. José de la Mar tuvo que afrontar también una rebelión en Huanta, Ayacucho. José Navala Huachaca encabezó este levantamiento junto a los indios iquichanos debido a los excesivos cobros de tributos y el control que había sobre los indios en esa época. Ellos exigían, curiosamente, la presencia del virrey y el retorno al sistema colonial, pues el modelo republicano no les favorecía. En 1828, Agustín Gamarra, por una invitación que recibiera de los bolivianos, invade el país altiplánico y ocasiona la destitución y expulsión del presidente boliviano Antonio José de Sucre, quien parte a la Gran Colombia, y tras explicarle lo acontecido al general Bolívar, este termina declarándonos la guerra. Ese mismo año, el Perú expulsó al cónsul Cristóbal Armero, lo que agudizó el problema con la Gran Colombia y le dio los argumentos necesarios a Bolívar para que nos declarase la guerra. En la primera fase, la campaña marítima, gracias al almirante Jorge Martín Guise, logramos ocupar Guayaquil, y en los combates de Malpelo y Dos Cruces nos impusimos a la escuadra gran colombiana. Lamentablemente en el combate cayó el almirante Guise. Lo que ocurre después es parte de la historia. La campaña terrestre fue desastrosa. José de la Mar tuvo que capitular, retroceder hasta Piura, y allí fue víctima de un golpe de estado encabezado por don Agustín Gamarra, quien iniciaría su gobierno en junio de 1829. Agustín Gamarra representa el militarismo fuerte y autoritario de aquella época. Es un militar conservador que va a proponer la presencia del poder ejecutivo en el control del Estado y la subordinación del poder legislativo. A partir de 1829 gobernaría el Perú hasta 1833, y aunque logró terminar su mandato, durante estos 4 años sufrió 17 intentos de golpe de Estado. Una persona importante en el gobierno de Gamarra fue sin duda su esposa, la señora Francisca de Zubiaga. Le decían la Mariscala, Panchita la Mala, Francisca Azotes, Pancha Garrotes, Pancha Pistolas. Esta mujer se convirtió en una de las grandes defensoras del régimen y logró develar hasta 13 intentos de golpe de Estado.
profesor? Hablemos ahora de Pancha Gamarra, Pancha Gamarra. Francisca Zubiaga de Gamarra. La mariscala. Exactamente. Sí. Ella era hija de un militar de segundo rango Ya. de la época de la independencia y siendo jovencita se casó con el ya célebre para aquel entonces Coronel Gamarra. Pero ella sabía montar a caballo, disparar fusiles, pistolas, manejaba espadas, era diestra en todo eso. Era muy hábil, sí, tenía muchas virtudes militares y adicionalmente tenía voz de mando. ¿Sí? Sabía dar órdenes Ah, y la gente se le cuadraba. De tal manera pues que en ella, en la época esta turbulenta de los caudillos después de la independencia, Ya. ella expresa a la mujer fuerte. una mujer de carácter. Sí, y que en alguna oportunidad cuando el pueblo de Lima se había sublevado contra los militares y ella estaba en ese bando Ya. y habían cercado el cuartel y todos los jefes dudaban de sus capacidades, ella ordenó a los soldados y se abrió paso y salvó a su unidad y su vida. O sea que dio la orden, déjame pasar, y la dejaron pasar porque era brava. Y cuando su esposo Gamarra se iba de campaña, Ya. ella quedaba en Lima gobernando. Tenía tanto don de mando militar como también ñeque político. ¿Así? Sí, Pancha Gamarra varias veces estuvo como presidenta en ejercicio, digamos. Y Flora Tristán escribe sobre ella, ¿verdad? Sí, se encuentran cuando un barco le está llevando desterrada a su último viaje, poco antes de su muerte se encuentran, Ya. y a Flora la dejó muy impresionada como una mujer de gran fortaleza, de grandes talentos. Y murió joven, profesor. Relativamente tenía unos 30 y tantos años de edad y estuvo interesada en la vida afectiva hasta el final. Estaba acompañada por un hombre, ya se había separado para aquel entonces del luego mariscal Agustín Gamarra. Qué brava fue la mariscala. Sí. Durante el gobierno de Agustín Gamarra se firmaron dos tratados. En 1829 el Tratado Larrea-Gual, con el que Perú entrega de manera definitiva Guayaquil, y en 1832 el Tratado Pando-Novoa, con el que Perú tiene sus primeros encuentros limítrofes con Ecuador, que acababa de nacer, y asume la entrega de Guayaquil a este país. En 1831, el congresista tacneño Francisco de Paula González Vigil denunció a Gamarra por haber infringido la Constitución e invadir Bolivia sin ningún permiso. Sus frases célebres fueron: "Si yo debo acusar, yo acuso". Lamentablemente, el poder que tenía en ese momento Agustín Gamarra hizo que a González Vigil lo destituyan y al presidente del Congreso, al señor Francisco Javier de Luna Pizarro, lo expulsen a Chile. Quedaba demostrado así el autoritarismo y el marcado poder que tenía Agustín Gamarra. Para 1833, Gamarra dejaba el gobierno sin haber convocado a elecciones. Una convención nacional se encargó de proclamar presidente a Luis José de Orbegoso, pero ello no fue bien visto por el general Pedro Bermúdez, quien le declaró la guerra, y luego de un corto enfrentamiento, todo quedó zanjado en el abrazo de Maquinguayo, imponiéndose Luis José de Orbegoso en el gobierno. Este régimen llegaría hasta 1835. El breve gobierno obedece a un golpe de estado ocurrido en agosto de ese mismo año. El joven general Salaverry iniciaba así su carrera política. A los 28 años, Felipe Santiago Salaverry se convertía en presidente del Perú. En ese mismo momento le declaraba la guerra a Bolivia. Andrés de Santa Cruz aceptó esta declaratoria, invadió territorio peruano y en el enfrentamiento se produjo la batalla de Socabaya, batalla en la que lamentablemente el joven presidente